Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Paola Morales y hoy está conmigo Carolina González, analista de Colombia Risk Analysis. En el episodio de hoy analizaremos la propuesta de renegociación de los tratados de libre comercio del gobierno Petro y sus implicaciones para el comercio en el país. Carolina, bienvenida a Podcast. Hola Paola, gracias por la invitación. El pasado 21 de noviembre, durante un evento en la Casa de Nariño, el presidente Petro anunció que buscará renegociar los tratados de libre comercio, o TLC, con Estados Unidos y la Unión Europea. Según su intervención, esto tendría el propósito de defender la soberanía nacional. ¿A qué se refiere esto y por qué el gobierno lo plantea como algo urgente? Antes que nada, hay que aclarar que esta no es una idea nueva del presidente. Petro ya había venido expresando su interés en revisar el TLC con Estados Unidos desde su época de campaña. Desde el año pasado, el gobierno lleva impulsando fuertemente un discurso de crítica hacia este TLC y ha adelantado un proceso de revisión del tratado encabezado por el canciller Luis Gilberto Murillo. Entonces, su reciente llamada de urgencia respecto a este tema pues no llega como sorpresa. La renegociación de los tratados se centra en un punto específico: las cláusulas referentes al arbitraje de asuntos comerciales y de inversión. Según el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien será el encargado de llevar a cabo las negociaciones, actualmente los tratados comerciales que ha suscrito el país contienen cláusulas que generan desequilibrios jurídicos importantes y eso es lo que se busca corregir. Esta idea ha cogido fuerza desde el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, a favor de la empresa española Telefónica, según el cual Colombia deberá pagarle 357,6 millones de euros a la empresa como compensación. Lo que denuncia el gobierno es que, a pesar de que el caso de Telefónica ya había sido arbitrado en Colombia por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se falló a favor del Estado colombiano, la empresa española recurrió a la CIADI en virtud del TLC con la Unión Europea, que por cierto así lo indica, y pues el veredicto fue otro. En pocas palabras, el gobierno plantea que se socavó la autoridad de la justicia nacional a favor de un tribunal internacional y que en estos últimos perdemos todos los procesos. Por eso es un punto clave de los TLC que se debe cambiar lo antes posible para asegurar la soberanía nacional. Pero ojo, no es cierto que perdemos todos los procesos, como evidencian casos como el de Ecooro. Carolina, ya han surgido algunas preocupaciones sobre esta renegociación, particularmente a la luz de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo afecta un gobierno republicano a las ambiciones de Petro respecto a los tratados comerciales? Paola, aquí entra la cuestión de la viabilidad de la propuesta. De frente a una presidencia Trump hay dos posibles resultados para la situación. El primero es que al renegociar el TLC, Colombia salga mal parada con el resultado debido a las políticas de Trump. Considerando toda esta idea de América primero y las medidas que busca implementar para el comercio, como aranceles elevados, renegociar los TLC con Estados Unidos en este momento no es una decisión estratégica. El gobierno Trump probablemente negociaría de manera intransigente, velando por sus propios intereses y poco dispuesto a garantizar un tratado justo para las dos partes. Esta idea se refuerza al tener en cuenta que el Partido Republicano controla las tres ramas del gobierno estadounidense y por ende, no solo Trump, sino el Congreso estadounidense tendría la misma postura. A esto se le suman los comentarios de apoyo de Petro a la elección popular de jueces en México y que exista incertidumbre sobre si Colombia adoptará esta medida. Esta reforma judicial de México ha generado preocupaciones en Estados Unidos debido a la falta de garantías de protección que implica para las operaciones comerciales extranjeras y el riesgo que supone para el cumplimiento de tratados internacionales. Es probable que esto se tenga en cuenta en la revisión del TEMEC, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ocurrirá en 2026. Y no solo esto, el lunes Trump anunció mediante redes sociales que planea aplicar un arancel del 25% a México, contingente a la entrada de drogas e inmigrantes irregulares al país. Es probable que, en vista de la negociación de un nuevo TLC con Colombia, estos sean factores que el gobierno estadounidense tenga en cuenta para imponer condiciones. Ante estas situaciones, Colombia estaría en una clara desventaja y es probable que el tratado resultante sea aún más problemático para el país.
El segundo escenario es que Estados Unidos simplemente no está interesado en renegociar el TLC con Colombia. El gobierno estadounidense tiene otras prioridades en materia de comercio y es probable que la propuesta de Petro no sea una prioridad para el Congreso y pues a raíz de esto no se llegue más allá de los diálogos iniciales. Sin embargo, la Cámara de Comercio Colombo-Americana ha afirmado que el tratado actual propone mecanismos de ajuste mediante los cuales se pueden modificar apartados específicos, por lo cual una negociación completa sería innecesaria. Además, ya han lanzado advertencias sobre el efecto que tendría una renegociación del TLC para las inversiones del país. Por ejemplo, el cambio del TLC podría influir de manera negativa en la percepción internacional de Colombia como un destino de inversión, llevando a una caída de la inversión extranjera directa debido a la incertidumbre jurídica alrededor del proceso. Adicionalmente, la cláusula de arbitración internacional le da una salvaguarda a las empresas internacionales de que sus intereses en Colombia serán protegidos y que sus casos serán juzgados por un tribunal imparcial. La eliminación de este punto del acuerdo tiene el potencial de desincentivar la inversión de empresas extranjeras en el país. Entonces, Carolina, en términos reales, ¿cuál es el futuro de esta propuesta? ¿Hacia dónde vamos? Pues, por un lado, un nuevo tratado enfrentaría un panorama difícil para su aprobación a nivel doméstico. El proceso para aprobar un TLC indica que este debe ser primero aprobado por el Congreso y luego admitido por la Corte Constitucional. Con la configuración actual del Congreso, es poco probable que esta propuesta sea acogida o que se le dé prioridad, especialmente en medio de todas las reformas que se están tramitando en este momento. Por otro lado, está la cuestión del tiempo. El proceso de renegociación de un TLC es largo y complejo. La última vez que se negoció un TLC fue durante el gobierno de Álvaro Uribe. Este fue sancionado por la presidencia en 2004, durante su primer mandato, fue firmado en 2006, durante su segundo mandato, y entró en vigencia hasta 2012, ya entrado el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Esto ilustra que no es un proceso que dura un solo periodo presidencial, es algo que trasciende la agenda de un gobierno. Y teniendo en cuenta esto, es probable que incluso aunque Petro consiga avanzar el proceso, el siguiente gobierno le puede poner freno. Considerando todo esto, resulta poco probable que un tratado nuevo se concrete durante la presidencia de Petro, porque no existe un consenso generalizado sobre la propuesta, y esto es un factor determinante para su éxito. Sin embargo, es muy probable que Petro continúe defendiendo la idea de un cambio a los TLC como una estrategia de confrontación para enfrentarse a las grandes potencias, y además reivindicar la posición de Colombia como un jugador de peso en el panorama internacional. No obstante, en este caso, Colombia tiene las de perder, pues no tiene el poder para renegociar los TLC a su ventaja. Esto va para largo, porque renegociar cualquiera de estos acuerdos exige un común acuerdo de las partes, es decir, no solo que Colombia lo exija, sino que Estados Unidos también así lo considere o que Europa también así lo considere, la Unión Europea. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nuestros análisis diarios, especiales y eventos los encuentras en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @ColombiaRisk. Este episodio contó con la participación de María Alejandra Ibarra en el análisis y la creación del guión. Arte y edición sonora por Angélica Castillo.